Las iglesias cercanas a sitios arqueológicos suelen tener varias características comunes. La primera es que suelen ser bastante antiguas, remontándose al comienzo del cristianismo. La segunda es que tienen un diseño sencillo, quizás producto de su antigüedad. Y la tercera es que suelen reciclar materiales de las ruinas. Sin embargo, existe una iglesia en el Peloponeso que rompe todas esas expectativas. Esto es Aventuras a Pie de Página. Soy Esteban, su guía de hoy, y en nuestra aventura del día vamos a explorar la iglesia de Hagia Fotini en Madinia, considerada una de las iglesias más extrañas del mundo. La iglesia de Hagia Fotini queda en Grecia, en el centro del Peloponeso, a 150 kilómetros de Atenas, a 13 kilómetros y medio de Trípoli y en medio de las ruinas de la antigua Madinia, a escasos 100 metros de la entrada del sitio arqueológico. Esta iglesia ortodoxa es, en términos relativos, muy nueva. Su construcción comenzó en 1970 y terminó en 1973. Es obra del arquitecto Kostadinos Papatheodorou y fue auspiciada por la Asociación de Madinia. Se construyó solo utilizando materiales naturales como piedra, mármol, madera y azulejos. Y no se reutilizó material de las ruinas. Su diseño no pertenece a ningún estilo, sino que mezcla los estilos clásicos, bizantinos y románticos e incorpora ornamentaciones e iconografías radicales, con la intención de expresar múltiples metáforas religiosas. Por dentro tiene 3 capillas. La principal está dedicada a Hagia Fotini, Santa Fotini o la Santa Iluminada. La capilla norte está dedicada a San Cosme, el etoliano. Mientras que la capilla sur está dedicada a San Felipe el Apóstol y a San Jorge, patrón de Grecia. Los azulejos imitan el estilo antiguo y hacen referencia a historias clásicas con connotaciones cristianas. Además de la iglesia principal, por fuera hay un altar a los héroes que no está terminado y que es una metáfora de la paz interior del hombre. Y un pozo de Jacobo, para recordar el lugar donde Jesús habló con Hagia Fotini. Ambos están construidos en estilo clásico. Su inusual diseño ha ganado la admiración y el respeto de algunos. De hecho, la llaman la Sagrada Familia griega. Así como el desprecio de otros, que la consideran kitsch o irrespetuosa. TripAdvisor la puso en su lista de las iglesias más extrañas del mundo. La prensa internacional la llama la segunda iglesia más misteriosa del mundo, después de la iglesia del Santo Suplicio en París. Lamentablemente no se puede llegar con transporte público. El acceso es libre y gratuito. Si están pensando visitar la zona, en las cercanías se encuentra el sitio arqueológico de Antigua Madinia, tan solo 100 metros al este, y Nestani, 11 kilómetros al este, que tiene uno de los mejores miradores de todo el Peloponeso. Y eso es todo por hoy. Hasta la próxima aventura.